¿Qué tan atentos estamos a lo que nos rodea? ¿Qué atención le prestamos a aquello que convive con nosotros en forma cotidiana? ¿Cuáles son las herramientas de las cuales nos valemos para tratar de comprender, para tratar de entender lo que llamamos realidad, aquello que está a nuestro alrededor? Y en gran medida, ¿cómo se da todo esto en medio de una situación límite, de una situación realmente terminal? Estas preguntas que yo le hago esta noche, y la verdad le agradezco muchísimo que me acompañen, sobre todo para tener una referencia clara de cuáles son las sensaciones que nos invaden, yo diría frecuentemente. Estas mismas preguntas son las que se hizo en algún momento el genial escritor alemán Bernhard Schlink. Bernhard Schlink escribió una obra maravillosa, una obra que lo hizo mundialmente conocido hace más de 20 años y que hoy yo diría que reverbera en la mente de aquellos que la han leído. Y quizás es una buena oportunidad para hacerlo si ya lo hizo en algún momento nuevamente. Hablamos del lector, que tiene un argumento realmente muy sencillo, mire, muy simple. Es la historia de un muchacho, de un adolescente que prácticamente en el último año de la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando del año 1944, conoce una mujer. Esa mujer le lleva más de 20 años, él tiene 15 y ella tiene 36. Y lo que cuenta el libro es justamente cómo se da esa relación amorosa. Arranca la historia con un día en la vida de Michael Berg, así se llama el protagonista de esta historia. Yo le decía, tiene 15 años, está regresando del colegio en esa Alemania del año 1944, una Alemania donde el ejército nazi está invadiendo Europa todavía, pero donde en los pueblos del interior de Alemania se vive algo parecido a lo que uno podría denominar que es la normalidad. Y en ese contexto entonces Michael Berg regresa de un día de clase, ya se sentía mal durante la mañana y es en ese momento, en esta especie de primer capítulo que le estoy contando, que lo agarra un dolor realmente muy fuerte en el hígado, se dobla de dolor en plena calle y empieza a vomitar de una forma realmente profusa. Y en ese sentido la historia se queda ahí un instante, hay dolor, hay desesperación por parte de él, se venía sintiendo mal en los últimos días y no sabe realmente qué es lo que le pasa, pero no puede dejar de vomitar, lo está haciendo en plena avenida, hasta que de pronto alguien lo toma de la mano, es una mujer, lo sacude porque él está prácticamente en shock de tan mal que se siente, y lo lleva para un costado, lo ayuda a lavarse, hay una canilla con la cual él logra tomar un poco de agua, ella le lava la cara. Yo le decía, es una mujer, todavía no la ha visto la cara. Y ella lo lleva aparte, lo invita directamente a tratar de recuperarse. Lo lleva a un costado, llenan 2 baldes con agua, vuelven al lugar donde Michael había vomitado y lavan la acera, lavan la vereda. Y a partir de ahí ella lo acompaña, él todavía se siente mal, ¿no? Y ella lo lleva del brazo directamente hasta su casa, hasta la casa de Michael. Allí lo recibe su madre, y su mamá es la que lo va a acompañar a la cama y la que lo va a cuidar durante varios días. Michael se va a recuperar y con el tiempo quizás se va a preguntar por esa mujer que lo ayudó en plena calle, pero va a ser su mamá la que le dice, mirá, llévale un ramo de flores, llévale una atención, porque realmente te ayudó, te asistió en el medio de la desesperación. Y Michael lo hace y la historia lo cuenta. Y es ahí, en esa oportunidad, cuando Michael le está llevando las flores, cuando de alguna manera ella lo invita a pasar a la casa, que empieza a anudarse una historia distinta, que empieza a anudarse lo que yo podría denominar que es una especie de historia de la educación sentimental de alguien que tiene 15 años y que conoce a una mujer mucho más grande. Ella tiene 36, se llama Hannah. Y de alguna manera lo seduce, y él se deja seducir, él queda totalmente atrapado por ella. Hay, a partir de ese momento, distintas historias que se van a ir anudando, yo le decía, vamos a ser invadidos por una sensualidad realmente importante. Es un texto que fluye con una magia, con una cadencia, creo yo que es en gran medida una de las valoraciones más importantes que uno puede hacer de la literatura. Nos cuenta algo de una forma extraordinaria. Y sentimos que estamos en ese lugar, prácticamente nos desesperamos por avanzar en esa historia. Hay un romance que se está desatando, hay una intensidad realmente importante, hay preguntas, por supuesto que sí,
y vamos a ir buscando lentamente la respuesta. Pero quizás el dato más importante que puedo darle en esta parte de la historia, la primera gran parte que tiene esta novela, es que ella le va a pedir algo antes de hacer el amor, que sistemáticamente, a medida que se van a dar estos encuentros, antes de trenzarse un cuerpo con el otro, antes de dar curso a las relaciones, directamente hacer el amor, ella le va a pedir que a él que le lea algo en voz alta, que le lea un fragmento de literatura. Y entonces allí empiezan a aparecer los textos, está el poeta romántico Schiller, aparece también ese gran escritor alemán que fue Goethe, y entonces está el texto del Fausto y las desventuras del joven Werther, y después va a aparecer de pronto Tolstoy, el gran maestro ruso, con textos tan icónicos como Ana Karenina, como Guerra y Paz. Y ese texto empieza lentamente a rodear toda la situación. Y se produce la magia que tiene la literatura. De pronto aparece Dickens también. Imagínese conmigo esa historia que se está dando. Y esa historia va a tener, yo diría, un ritual. Y ese ritual se va a dar permanentemente. Michael le va a leer en voz alta fragmentos de las mejores obras de la literatura y después van a hacer el amor. Y esto se va a dar a lo largo de toda la primera parte del libro, hasta que en determinado momento, señoras y señores, Hannah desaparece. De un día para otro, Michael no la encuentra más. Y el libro corta, yo diría, la historia precisamente allí. Nos van a despertar, nos van a llamar la atención en la segunda parte para decirnos que han pasado 7 años desde aquel año de 1944, que la Segunda Guerra ya ha terminado, que Michael no ha vuelto a ver a Hannah durante todo ese tiempo y Michael ya es un estudiante de la universidad y está tomando cursos dentro de lo que es la licenciatura en Derecho y tiene que asistir a un seminario y en ese seminario hay prácticas y esas prácticas incluyen la presencia de los estudiantes en medio de lo que es un proceso de un juicio oral. Y cuando Michael va a presenciar un juicio oral, el primero, que le toca, imagínense que, se encuentra con Hannah en el banquillo de los acusados. Parece ser, la historia empieza a contarnos, que Hannah junto a otras 4 guardianas, resulta que se desempeñaban, vaya a saber en qué tareas, si administrativas, burocráticas, no lo sabemos, en uno de los campos de concentración nazi, en uno de los campos de exterminio, como era Auschwitz, ubicado a 40 kilómetros de Cracovia, en Polonia. Y nos enteramos que Hannah tenía, en ese sentido, una participación allí. La historia va a tomar distintos caminos, hay muchos registros que nos están contando, ¿no? Por un lado, la situación jurídica de Hannah. Bernard Jilling, el escritor del Lector, es juez y nos cuenta que la ley en Alemania no estaba preparada para eso que tuvo lugar, esa terrible aberración que fue el campo de exterminio de Auschwitz. Pero al mismo tiempo, y quizás ese es el impacto más importante en la historia, está el proceso interior que lleva Michael, que de pronto la ve a ella, de pronto él tiene que debatirse, por un lado entre su sed de justicia, entre su idea en abstracto de lo que es la justicia, de lo que la justicia debiera hacer en esa circunstancia, del rol que le cabe a Hannah en términos de ser juzgada, pero al mismo tiempo, y claro está, imagínese usted, Michael se pregunta por esa mujer a la que amó. ¿Quién fue realmente esa mujer a la que le dio su amor y ella a él? Y esto también está en la historia. Pero si hay un elemento central que yo quiero compartir con ustedes esta noche, no tiene que ver ni con la ley, no tiene que ver con esta historia amorosa en términos de este debate que se da al interior de este personaje principal, que es este adolescente, que ya en esta instancia era mucho más grande, sino sobre todas las cosas en una idea con la cual nos quedamos y que, mira, a mí no me gusta para nada. Nos quedamos con la idea en esa historia de que este romance es una especie de pausa, de puntos suspensivos, es una especie, yo le diría directamente, de freno en el medio del infierno que era la Segunda Guerra, pero sobre todo en el medio de ese infierno que era el campo de concentración de Auschwitz, donde asesinaron a más de 1 millón de personas. Nos quedamos con una idea de que en el medio de ese horror esto era una especie de normalidad, un regreso, un retorno a cierta normalidad. Pero yo quiero proponerle otra lectura, quiero decirle que ese romance, que esa pausa, para mí, esta noche, en función de lo que está pasando en nuestra Argentina, puede ser visto como un hecho del horror. Que la pretensión de normalidad
en medio de lo que es el caos, en medio de lo que es una situación límite, como era Auschwitz, como era la Segunda Guerra, esa pretensión de normalidad que Bernard Jilin con esta historia trata de alguna manera de ofrecernos, esa historia, ese romance, esa historia sentimental, esa educación que vive Michael Berg, es ni más ni menos que otra forma del horror, que es mucho más horroroso en términos generales, esa historia, esa pretensión de la normalidad, que el horror de Auschwitz, que por supuesto es quizás una de las cumbres de la maldad, en términos éticos. Y entonces lo que quiero decirle también es que quizás uno puede establecer un correlato. Por supuesto que hay registros, que hay jerarquías, que hay concepciones que está claro que tenemos que establecer, pero si me las pasase por alto en este comentario de esta noche y pudiésemos establecer paralelismos entre el horror, en este caso de la historia que se establece con Auschwitz, y el horror que yo establezco en términos de la pretensión de este escritor, de la pretensión de este protagonista, de retrospectivamente verse a sí mismo en esa relación con Hannah, de tratar de saber quién fue la persona a la que amó, de tratar de imaginar que vivió una situación de normalidad, que pretendió ser normal en el medio de todo esto. Bueno, en ese sentido déjeme decirle que yo le veo un paralelismo a lo que pasa en nuestra Argentina, donde ese horror, donde esa verdadera tragedia que es la crisis económica, la crisis social, esa verdadera tragedia que es cómo ha impactado la pandemia en términos de desigualdad, toda la pobreza, toda la indigencia que tenemos en nuestro país, todos los problemas que existen, profundos, difíciles, complejos, que todo eso es parte del horror, que todo eso es parte de esta tragedia que se llama Argentina, pero que al mismo tiempo existe en esta sociedad un grupo importante de personas, dirigentes, personas que son responsables, formadores de opinión, personas que defienden intereses, que lo que están haciendo es ni más ni menos que una narrativa de la irreflexión. Quiero proponerle que esa pausa, que es el romance en esta historia que cuenta Bernard Jilin, está hecha de irreflexión, está hecha de indiferencia. Y creo yo que en gran medida hay un sector de nuestra sociedad que cultiva la misma irreflexión y la misma indiferencia que podemos ver en la historia, que en esa especie de plano que existe en términos de la tragedia social que vive nuestro país, existe otro plano que también es trágico y que quizás es mucho más grave, que es la indiferencia de un sector importante de la sociedad que elige discutir otros temas, que elige directamente hacer caso omiso a lo que pasa en la Argentina, que sigue pujando por sus propios intereses, pero que no se da cuenta que en la Argentina de hoy hay una pandemia, que en la Argentina de hoy hay muchísimas privaciones, que la situación hoy es mucho más complicada, es mucho más difícil que incluso la que teníamos hace 1, 2 o 3 años atrás. Y la pregunta es, ¿en qué momento van a despertar? ¿Cuál es la salida a todo eso? Y lo que quiero proponerle esta noche es que esa salida tiene un carácter ético, que tiene un carácter moral, que esa salida, independientemente de lo que uno piense, ya está establecida de antemano, que uno no puede reflexionar en torno a eso y que en todo caso si hay que reflexionar es con aquellos que hoy por hoy se muestran indiferentes a la situación de la Argentina. Mire, lo ha hecho esta semana Cristina Fernández de Kirchner en una carta que hay que reconocerle que es sumamente autocrítica, pero que también le está llamando la atención al resto de la dirigencia que existe en nuestro país. Señores, hace falta un acuerdo, señores, hace falta ponerse a pensar en los temas que están afectando a la República Argentina. Y esto también está presente. Y cada cosa que discutimos, el impuesto a la riqueza, la reforma de la justicia, todo eso tiene un correlato, yo diría, en los planos y en los registros del horror que vive nuestro país. En esta Argentina donde hay mayores niveles de pobreza y de indigencia, en esta Argentina que es más desigual y que es menos inclusiva, mire, ya no solo la pregunta es por la atención que tenemos que prestarle a lo que nos rodea, la pregunta ya no es por las herramientas que utilizamos para comprender, para entender, para trazar una línea de empatía con aquellos que la están pasando mucho, mucho peor que nosotros, sino sencillamente la pregunta es cuánto dolor, cuánta injusticia, cuánta indiferencia estamos dispuestos a soportar.